siempre he querido extenderte mi mano, estropeando cadenas que hoy te tienen atado, estropeando cadenas que te tienen con las manos abajo, estropeando cadenas que día a día te ponen a llorar, estropeando cadenas. Te quiero dar libertad, yo ato al hombre fuerte que te está atormentando, yo ato al hombre fuerte que tu vida está encadenando, estropeando cadenas que no te dejan mi nombre adorar, estropeando cadenas porque mi nombre es Jehová. Bendiciones, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Un día más para la gloria de Dios. Soy el pastor Manuel del Centro Evangélico La Salvación, Ministerio de Sanidad y Liberación, y en el programa de Rompiendo Cadenas, en estos audios que estamos haciendo sobre la guerra espiritual. Saludos de mi esposa Berta, también de la pastora, en el nombre de Jesús, a todos los hermanos del canal de YouTube y a todos aquellos que nos siguen a través de Telegram. En el nombre de Jesús, bendiciones para todos. Seguimos hablando, veníamos hablando, la guerra espiritual de los dos audios primeros sobre los demonios. Y hoy vamos a hablar sobre el reino demoníaco. A los demonios les gusta lugares secos y desiertos. Cuanto más secos y más desiertos, eso es lo que le gusta a los demonios. No les gusta para nada el lugar donde hay agua. Y en el agua mucho menos. Son seres descorporizados, o sea, que no tienen cuerpo, descorporizados que no tienen cuerpo, sin cuerpo, son espíritus inmundos. Y en el libro de Job, capítulo 4, 18, dice la palabra del Señor, hablando Elías a Job, le dice: aquí en sus siervos no confía. Habla este amigo de Job, le está hablando sobre Dios, diciendo que he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Aquí la palabra notó necedad en sus ángeles estaba dando a entender de cuando la caída de Lucifer y arrastró a la tercera parte de los ángeles, los cuales eran los ángeles caídos. Notó necedad en sus ángeles, quiere decir que allí hubo violencia, hubo furor, hubo jactancia, hubo ruido, hubo tumulto. Esos seres vinieron a través de Lucifer, los ángeles caídos, el diablo. Siendo engañados por él, estos ángeles se convirtieron, muchos de ellos, en demonios. ¿Cuándo fue la desobediencia de este querubín? Los teólogos dan a entender, no dice cuándo y el tiempo, pero se cree que entre el capítulo 1 al 2 de Génesis, que quizá ocurrió este intervalo de tiempo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, la tierra estaba totalmente cubierta en agua en el principio. O sea, antes de crear al hombre, Dios había creado a Lucifer. Antes de crear al hombre, Dios había creado a estos ángeles caídos y a una creación de súbditos de ángeles con cuerpo. Se puso en contra de Dios, Satanás, y dice la palabra que tomó la tercera parte de los ángeles con él. Y Dios los echó del cielo, como ya habíamos visto en los audios primeros. Este Lucifer pasó a ser, este querubín que se llamaba Lucifer, se convirtió en Satanás. Los ángeles que eran de Dios se convirtieron en ángeles caídos porque cayeron. Y hay otro tipo de ángeles que eran súbditos de estos otros ángeles, los cuales perdieron el cuerpo y se transformaron y cambiaron en demonios. Ahora bien, no es lo mismo, hermanos, un ángel caído que un demonio. Ángel caído se puede disfrazar de ángel de luz, porque tiene un cuerpo todavía.
Por eso la palabra nos advierte que el diablo se disfraza de ángel de luz. Pero los demonios no tuvieron cuerpo en el momento en que el juicio fue que se descorporizaron, siendo seres espirituales, pasando a ser espíritus. Bien, estos ángeles caídos, en el libro de Génesis 11, les quiero leer. En el libro de Génesis 11 dice la palabra del Señor que en aquel entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los hombres de aquel entonces dice que hicieron una torre, la cual se llamaba la Torre de Babel, en la cual era esta Torre de Babel, hermanos, en aquel entonces era un portal de entrada para que estos ángeles caídos se comunicaran con los hombres. Era un portal dimensional en el cual estudiaban las estrellas a través de entidades antiguas de ángeles caídos. La palabra Babel significa confusión, pero en el original, hermanos, la palabra Babel significa puerta de Dios. En el libro de Génesis 10, versículo 8 al 12, dice la palabra del Señor, y Cus engendró a Nimrod. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador de la tierra, y fue el comienzo de su reino Babel. Esta torre de Babel fue el reino de este hombre, Nimrod. Quiere decir la palabra Nimrod, rebelión. En hebreo nos vamos a rebelar. ¿Pero contra quién? Está muy claro, contra Dios, como hemos leído. En contra de Dios, esta generación de la Torre de Babel, estos eran los hombres que fueron sobrevivientes al diluvio. Él quiso hacer una torre, a igual que hoy en día, él es el Nimrod está simbolizando el prototipo del anticristo, una torre con un orden mundial, junto a toda la población, para hacer esta torre, la Torre de Babel, la cual dijimos que quería decir confusión, pero en el original quiere decir puerta de Dios. O sea, Nimrod estaba edificando la torre de la confusión. Hoy en día, como aquel entonces, todos los sistemas religiosos, filósofos, los hechiceros, los brujos, los que consultaban los astros, los magos, todo salió de esta torre de la confusión. Nimrod, este hombre, tenía en mente establecer ese gobierno mundial, como decíamos bien, viene a ser el prototipo del hombre que ha de aparecer llamado anticristo. Tiene que establecer esa economía mundial y una religión mundial. ¿Quién iba a estar en la cúspide de la torre? El propósito era que estuviera este hombre, Nimrod, y ese es el propósito que el diablo desde el principio quiere tener, ser él el que sea como Dios en una cúspide. Querían llegar al cielo, y aquí la palabra cielo aquí en la Biblia es atmósfera, en los aires. ¿Por qué? Porque en esta atmósfera y en estos aires es donde se mueven en el segundo cielo los principados llamados ángeles caídos y también los demonios.
Querían llegar a esta atmósfera, por eso construyeron esta torre. ¿Sabemos por qué? Porque Nimrod quería llegar a ese lugar para adorar y venerar a los demonios. Nimrod, por así decirlo bíblicamente, es uno de los primeros que empezó en el espiritismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se dice que los humanos no se arrepintieron de adorar, de alabar, de venerar a los demonios. El pueblo de Dios no debe nunca, hermanos, consultar ni a brujos, ni a hechiceros, ni a demonios, porque cuando tú estás consultando hechiceros, adivinos, santeros, y tantas ramas del ocultismo, como hemos ido diciendo en los audios anteriores, que eso es consultar a través de esas personas, son utilizados por medios de espíritus demoníacos, demonios. Es consultar todo lo que quieren saber, y pueden saber. Al único y el verdadero que te puede decir todas las cosas se llama Jesucristo. Él es el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Él es el único. Aleluya. En el capítulo 11, verso 4 del Génesis, dice: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. Fíjense, cuando fueron esparcidos sobre la faz de la tierra, las tribus, cada uno de ellos sabían de sobra cómo y de qué manera consultar por mediante estos ángeles caídos y demonios, tanto en los astros, en las estrellas. Hoy en día una costumbre se sigue haciendo lo mismo, como sabemos todos, en el mundo, el cual se llama la NASA, intentando llegar a poblar incluso otros planetas. Nimrod es ese prototipo clarísimo, hermanos, del anticristo que ha de aparecer. En el río Éufrates pasa por Babilonia. La palabra Babel viene de Babilonia, llamada la ramera en la palabra. Y allí están 4 ángeles caídos muy poderosos que serán desatados para el juicio del gran día. Babilonia en tiempos de Daniel estaba llena de brujos, de adivinos, de demonios. En Apocalipsis 9, vamos a leer la palabra de Dios para que vean, hermanos, que la palabra no miente. En Apocalipsis 9, 14 al 16, les leo y dice así la palabra del Señor: diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Fíjense, hermanos. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Aquí serán desatados ángeles que tienen un ejército de 200 millones. Son 4 ángeles, o sea, 50 millones por cada ángel. Tanto de esos ejércitos, los cuales muchos son demonios, muchos serán agoreros, brujos, magos, videntes, encantadores, salen todos de ahí. ¿De dónde vienen? De la famosa Torre de Babel por medio del Nimrod, un movimiento ocultista en el cual sigue hoy en día llamado el ocultismo. En el mundo de hoy, hermanos, tanto en el ocultismo como en la masonería, como en los Illuminatis, hay tantas ramas y tantas sectas y tantas religiones ocultas que se desconocen, que el mundo ya ha hecho y ha contactado directo con estos ángeles caídos. Hay gente que ha contactado con estos ángeles caídos de tal manera que están distorsionando todo lo de la creación de Dios. Como podemos ver, hermanos, vemos en las películas de Hollywood, tanto dibujos como películas, que están surgiendo cosas de espiritismo, de brujería, pero la Biblia declara su origen verdaderamente, hermanos. El hombre, hermanos, y la mujer les gusta siempre lo prohibido. Es como a un niño que tú le dices no toques aquí, pero en su naturaleza hay una tendencia a querer tocar, y porque quiere saber por qué no se puede tocar, y así nos ocurre a nosotros mismos. Pero cuando Dios lo prohíbe, por algo es. El anticristo y su sistema
están haciendo y están construyendo esta nueva torre de confusión para el mundo con tantas cosas que estamos viendo. Una de ellas, hermanos, este gobierno mundial que es parecido a Nimrod en aquel entonces de la Torre de Babel, quieren coger el hinduismo, el budismo, el islamismo, el cristianismo y formar lo que llamen hoy en día el ecumenismo, o sea, las 4 religiones más potentes como es el hinduismo, budismo, islamismo y cristianismo, para que sea ecumenismo, o sea, todos los caminos te llevan a Dios y que todo vale. Es lo que quieren hacer y que todos somos hijos de Dios. Pero esto no está escrito, hermanos, así. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Buscan la unión de las religiones, pero la Biblia, la palabra de Dios es la única, es la verdadera, absoluta, y no se puede modificar, no se puede poner, no se puede quitar, porque la palabra es verdad. Quieren introducir, sobre todo a nivel mundial, la creencia, como decía, de que todos somos hijos de Dios, pero esto es una gran mentira, porque en Juan nos dice que no todos somos hijos de Dios, sino que hay que nacer de nuevo para ser hijos de Dios, aceptar a Jesucristo como único Señor y único Salvador. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Bien, pues de ahí, hermanos, dice la palabra de Dios, nos prohíbe que no debemos de consultar a agoreros, a santeros, a brujos, ni nada de que haya partido como es a los muertos. Que los que han muerto no tienen nada que ver con este mundo ya. Por lo tanto, las consultas espiritistas son demoníacas, no consultas de muertos. Eso es a través de ángeles caídos, entidades demoníacas y demonios que quieren transgiversar y hacer confundir a la gente. Ahora bien, Jesús, la palabra de Dios nos dice que en una ocasión fue a Gádara, en Lucas 8:30, y dice que allí había un hombre que estaba endemoniado con muchos demonios, y Jesús le preguntó que cómo se llamaban, y este demonio, a través del hombre, le dijo: somos muchos demonios, legión se llamaban. Esta definición en el pueblo judío, muchos demonios, significa dioses extraños. Por lo tanto, los demonios son dioses extraños, seres inteligentes, tanto que utilizan en santos ídolos, en dioses menores, en genios, en estatuas, etcétera, etcétera. A caer del cielo, se llenaron de toda inmoralidad, tanto de brujería como pócimas, pactos, brebajes, amarres, hechicería, etcétera. Ellos necesitan, los demonios, tomar un cuerpo para poder comunicarse con este mundo material. Ellos no pueden experimentar, por así decirlo, y saborear las pasiones de glotonería, de vicios, de lujuria, de deseos, si no tienen un cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Pues tomándolo el cuerpo de los hombres y mujeres. Cuando toman el cuerpo del hombre y la mujer, le incitan a hacer estas cosas de vicios, glotonería, y para ellos es una satisfacción. Es como estarles alimentando. Por eso la palabra nos advierte y el Señor nos dijo: no deis lugar al diablo. Cuando das lugar al diablo, estás alimentando al espíritu, al demonio, quizá en glotonería, quizá en lujuria, en deseos o en vicios, o quizá deleitándose en tantas adicciones que hay en el mundo, para deleitarse con el pecado, porque a ellos les encanta deleitarse en el pecado. Los demonios, en el libro de Segunda de Crónicas, dice que había un rey llamado Jeroboam, en el capítulo 6, este rey no quería levitas para sacerdotes, sino que quitó los levitas de la orden de Dios que había puesto, que fueran los que ministraran, los levitas, y llevaran el arca del Señor, y puso a sus amigos, para que fueran estos amigos, en vez de los levitas, a los lugares altos a rendir culto a los demonios. Por eso, hermano, esto de consultar a través de ángeles caídos y demonios viene desde el principio casi de la Biblia. Hay seres que se dan a una tarea, es que le rinden adoración. Estos seres quieren que le rindas adoración. Por eso, hermano y hermana, detrás de todo ídolo hay un demonio que quiere y desea que le rindan adoración. Escuche bien, detrás de todo ídolo hay un demonio que quiere y desea que le rindan adoración.
En el Salmo 106:38 dice la palabra de Dios: sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada por su sangre. Pero la única adoración, hermanos, y gloria es para nuestro Dios. A Él es el único que podemos adorar, idolatrar, porque Él es el único Dios verdadero, el único que merece gloria, el único que merece honra es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo tanto, dioses, demonios e ídolos son lo mismo. Ellos tienen nombres diferentes a veces, pero son lo mismo. En el viejo antiguo Egipto había la diosa de sanidad que se llamaba Sekem. Estaba Set, el dios de la tormenta; Osiris, el dios de la agricultura; Ra, el dios sol; Toch, el dios de la luna, y tantos y tantos y tantos. Controlaban todo para que los egipcios los adoraran, estos ángeles caídos. Pero en Éxodo 12:12, Dios ejecutó un juicio contra sus dioses. Por eso la batalla es de Dios. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, hermano y hermana. Somos el ejército de Dios y Dios ya nos dio la victoria. Al único Dios soberano es nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y aunque se levanten demonios contra ti, el Señor plantará bandera. Aleluya, porque Él ya nos ha dado la victoria. Bien, hay unas características de estos demonios y tienen un carácter. Los demonios pueden estar obrando en creyentes. Escucha bien, hermano y hermana, en creyentes, no incrédulos, en creyentes, y muchos incluso están influenciados y dominados por demonios cristianos. Se ha creído que cuando venías a Cristo quedabas limpio, quedabas todo roto, toda maldición. En cuanto a justificación, redención, santificación, hemos sido limpiados y hemos sido libertados. Pero ese área de tu vida, dentro de tu alma, que te lleva a pecar, que te lleva a cometer actos inmorales, que aún no has sido entregado a Cristo, se necesita renunciar a Él, romper esa atadura y esa cadena en el nombre de Jesús. Porque creemos que simplemente con Él tenemos el perdón y nos creemos que estamos en salvación, pero hay algo todavía que nos lleva a hacer. Por eso ves que no avanzas, ves que estamos igual, pasa un año, pasa otro y seguimos en la misma manera y en la misma forma, y necesitamos romperlo. Por eso es importante el ministerio de liberación, para echar fuera todo demonio y que se cumpla la palabra cuando el Señor dice: si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Pero ¿somos libres? Como siempre digo, ¿eres verdaderamente libre, hermano y hermana? ¿O hay ataduras todavía? ¿O hay vicios todavía? ¿O hay indicios que te empujan a hacer algo que todavía no debieras de hacer? Estos demonios estaban operando dentro del sistema religioso llamado sinagoga. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 1, capítulo 23 al 27, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Fíjense, estaba dentro de la sinagoga, pero tenía un espíritu inmundo, un demonio, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad aún manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Aleluya. Los demonios pueden atormentarte, pueden venir a tu vida, pero te ha dado autoridad para que te obedezcan y salgan fuera en el nombre poderoso de Jesús. Estos estaban operando dentro de este sistema religioso en la sinagoga de aquel entonces. Los demonios producen demencia y producen esquizofrenia también. En el libro de Marcos, capítulo 5 y verso 12 al 13, les leo y dice la palabra del Señor: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y Jesús luego les dijo, les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato que se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios producen demencia, esquizofrenia. El espíritu inmundo y sucio, como eran estos que estaban en el Gadareno, les gusta la suciedad a los demonios. Por eso estos querían entrar en los cerdos, preferían entrar en los cerdos a que los enviara el Señor a los abismos, porque le rogaron que no les enviara a los abismos. Ahora miren, Jesús les dio permiso, pero no los mandó. Él les dio permiso y los demonios entraron en los cerdos. A veces Dios nos permite cosas, pero no te está mandando de que consultes a ciertas áreas, a ciertas cosas. Dios podemos ir con la permisión de Dios, porque Dios no nos prohíbe las cosas, nos ha dado alegre albedrío, pero nosotros tenemos la voluntad de escoger si escojo seguir lo que Dios dice o escojo seguir lo que mi mente o mi conciencia dice o mi pensamiento. Por eso es bueno tomar siempre lo que Dios diga, eso haré. Lo que Dios diga, eso hablaré. Lo que Dios diga, así actuaré. Es lo que Dios diga. Estos demonios eran espíritus de locura, de esquizofrenia, de pérdida de memoria, de demencia. Así estaba este hombre que dice la palabra que cuando volvió en sí, estos demonios producían estos tipos de enfermedades. Los demonios, por lo tanto, producen enfermedades y vicios en las personas que crean adicciones. Los demonios hacen enfermar, traen enfermedades, destruyen el organismo humano. Los demonios atormentan con crisis mentales, con crisis económicas, con la miseria, con la enfermedad, con la depresión, con la paranoia, a través de espíritus generacionales familiares. En Primera de Pedro 1:18 dice la palabra del Señor que recibisteis, dice aquí que recibimos, pero que era a consecuencia de la herencia en los genes, nos estaba hablando. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, aleluya, para que vean de lo que estamos hablando, que es importante, hermanos, que aprendamos. Primera de Pedro 1:18, les dice Pedro, y le estaba hablando, y les dice a aquellos cristianos, y hoy Dios nos habla, y te dice el Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. O sea, recibisteis sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, ¿de quién recibimos? De vuestros padres. Habla de herencia en los genes. Por eso decía antes que estos espíritus vienen a través de espíritus generacionales, miseria, depresión, enfermedades, crisis mentales, crisis económicas. Satanás trabaja en la genética maldita. Muchos espíritus y ataduras que tuvieron nuestros ancestros se repiten en nuestras vidas y se necesita romper con ellas. Y Satanás sabe que hay leyes genéticas, lo que se llama iniquidad, a través de nuestros antepasados. Hay una iniquidad ahí, hermanos, y Satanás es un experto en ello y lo sabe muy bien, lo de las leyes genéticas. Por eso, hermanos, tenemos que tener la vista, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y a su palabra, para saber por dónde y cómo y de qué manera debemos de andar. Dice la palabra del Señor, hablando de esta iniquidad a nuestros antepasados, en Romanos 7, 17 al 21, decía el apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Cuando usted hace cosas y no sabe por qué las está haciendo, se llama personalidad múltiple. Hay personalidades múltiples o de doble personalidad. En el versículo 20 que hemos leído, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado mora en mí. El pecado que mora en mí. Pecado es una ley. El pecado viene de la iniquidad y la iniquidad es una herencia, algo que arrastramos en los genes. El espíritu inmundo, demonios, establecen tendencias, actitudes, comportamientos en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Solamente a través del Espíritu Santo se puede ser libre de estas leyes que todavía dominan nuestras vidas y nuestros cuerpos. Solamente a través del Espíritu, en el nombre de Jesús. Satanás está engañando a los creyentes, haciéndoles creer que porque aceptaste al Señor Jesús, ya Él se fue y eres libre. Pero, ¿de verdad eres libre, como decía, o hay algo que aún nos domina? Vivimos en un mundo, hermanos, influenciados por demonios. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Santiago 2:19, que los demonios creen y tiemblan, dice. Los demonios creen en Dios, pero hay gente, hermanos, que creen en Dios y no creen en los demonios. Cuando fue Jesús, que es Dios, quien más echó fuera a los demonios. Y esta gente que no cree en los demonios, así están sus vidas, que tienen, hermanos, teórica, pero no tienen práctica. Pero a mí la palabra me dice que no solo es oidor, sino hacedor de la palabra. Y el que más demonios echó, como decía antes, cuando fue Jesús, quien es Dios, el que más echó demonios, si Él echó demonios, Él nos dio autoridad para poner las manos sobre los enfermos y echar fuera demonios. Los demonios generan locura, generan suicidio, derrames cerebrales y destruyen y atrofian los órganos del cuerpo. No todas las enfermedades son demonios, escuche bien, no todas las enfermedades son demonios, yo no estoy diciendo eso, pero es bueno reprender todo espíritu de enfermedad por si acaso, porque la mayor parte de las enfermedades son causadas por espíritus demoníacos. Los demonios causan mudez. Este demonio en Lucas 11:14 podemos ver que el demonio causó mudez en el hombre y salió y el hombre habló. También producen sordera. Ellos hacen daño a las cuerdas vocales, a los oídos. En Primera de Timoteo dice que hay espíritus engañadores que vienen a engañar. Primera de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Demonios que le dan doctrinas falsas a través de hombres que están influenciados por estos demonios, siervos, profetas, apóstoles, falsos, que andan por el mundo, tomados por los demonios engañadores y engañan así a todo aquel que es creyente, pero al verdadero creyente que tiene la palabra de Dios, que sabes de esta guerra espiritual, que sabes de estas cosas. Por eso es que es necesario saber estas cosas para que no vengan esos espíritus engañadores por medio del siervo o la sierva que sea, que quizá están engañados. Por eso, hermanos, debemos examinar todo con discernimiento de espíritu, dado por Dios a través del Espíritu Santo, porque no todo viene de parte de Dios, ni todos son usados por Dios, pues hay doctrinas falsas, profecías falsas, maestros falsos, pastores falsos, hermanos falsos. Por eso debemos de pedir a Dios que nos dé discernimiento de espíritu. Estos espíritus engañadores, mentirosos, cauterizan la conciencia a los creyentes y los que han conocido la verdad. Los demonios tienen el potencial de contagiar. Si usted está con una persona con un espíritu de amargura, seguro que se va a volver amargado. Es natural. Te contagia con esa amargura. Si la persona que es chismosa, que es murmuradora, los espíritus se transfieren, son transferibles, se transfieren, pasan de una a otra persona con la influencia, con sus formas, sus actitudes y sus maneras. Por eso dice un refrán en el mundo, dime con quién andas
y te diré quién eres. Por eso tienes que llenarte con gente que sea positiva, gente que tenga la palabra, nada de gente negativa, nada de gente que no tiene visión de alcanzar más metas, sino que todo lo ve mal, todo lo ve que como que no avanza, que soy un pobrecito, una pobrecita. No, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú puedes en Cristo, todo lo puedes en Cristo. Tienes que llenarte de gente de autoridad, de poder, de gente que crea a Dios, de gente que lea la palabra, de gente que esté lleno del Espíritu Santo, que camina en el Espíritu, que vive por el Espíritu, que anda por el Espíritu, porque nuestra ciudadanía no es aquí, hermanos, sino está allí en los cielos. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ellos andan en el desierto, estos demonios, buscan lugares desiertos, no les gusta, como decíamos desde el principio, para nada el agua. Un lugar desierto puede ser la misma persona. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Miren, cuando el Señor dijo que el espíritu inmundo cuando sale anda por lugares desiertos y si no encuentra un lugar desierto, dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando viene, la halla barrida, limpia, y viene con él 7 espíritus peores. Quiere decir, ¿cuál es un lugar desierto, pastor? Bíblicamente, pues es la ausencia de Dios en las vidas, son lugares desiertos. Toda persona que no tiene a Dios en su vida es un lugar desierto para los demonios. Por eso ellos entran en las personas y tienen esa puerta de entrada, porque no vive Dios, no mora Dios en ese templo de ellos, porque tienen a Dios de lado, no lo tienen ahí en un caminar. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, dentro, para que no sea un lugar seco, sino que sea un lugar de vida, de agua, cuando fluyen como corrientes de agua viva por dentro, es que estás lleno de ese Dios, de ese Espíritu Santo, aleluya. Ellos andan en lugares desiertos. Dios prohíbe también, hermanos, por lo tanto, consultar e ir a los muertos, a cementerios, a sitios desérticos de soledad. Lo prohíbe el Señor. No consultaréis a agoreros, ni adivinos, ni quien consulte a los muertos, porque tienen la capacidad estos demonios de duplicar la voz, quizá de tu padre, de tu madre, de tu hijo familiar que se murió, y tienen esa capacidad haciéndote de creer de que son tal persona engañando a la gente. Gloria tenga el nombre del Señor. Hermanos, hermanas, no hay almas vagando por la tierra. Ahí he visto muchos cristianos, es que estuve hablando con mi hijo, estuve hablando con mi hija, o con mi tío, o con mi abuelo, se me presentó que esto, son demonios, hermanos. Son demonios, espíritus engañadores. Los demonios son asquerosos, los demonios suelen oler mal. Por eso se llaman inmundos, huelen como a podrido, como a azufre. Los demonios son fuertes y constantes y siempre están dispuestos a atacar. Por eso tienes que estar prevenido en cada momento, en cada hora. Por eso el Señor nos advierte de estar firmes. Y es estar firmes a través, hermanos, de estas palabras. De esta palabra que Dios nos pone. Por eso te aliento y seguiremos dando más audios sobre la guerra espiritual, sobre los demonios, tipos de demonios, qué causan los demonios, tipos de demonios que causan ciertas enfermedades. También hablaremos sobre las ataduras, qué es una atadura, cómo viene una atadura, de las maldiciones, lo que causa las maldiciones, y hay mucho para dar, hermanos, del mundo espiritual que debemos de conocer para estar firmes en Cristo. Pero sobre todo, hermanos, los demonios no van a venir a una vida que esté en plenitud, en gozo, en gloria, libertada y que esté agarrada a Cristo. Porque sobre todo, hermanos, hay hermanos y hermanas que nosotros hemos ministrado liberación, han sido libres de esos demonios que le atemorizaban, quizás de que trataban de matarles, quizá que traían enfermedades, y han sido liberados, pero luego han dejado su vida sin Dios, la han apartado a Dios, ha habido ausencia y ha venido su estado peor, hermanos, porque se apartaron de Dios. Por eso es necesario que cuando seas libre de toda atadura o toda opresión de los demonios, te llenes de Dios, porque cuando estás lleno de Dios, hermano, no hay demonio que pueda venir